Bienvenidos a los relatos de Mr. Terror. Últimamente he estado escuchando historias que me ponen los pelos de punta. No son cuentos de internet ni leyendas urbanas que se inventan para entretener, hablo de cosas que parecen suceder en lugares tan cercanos como nuestra propia realidad. Crecí escuchando historias de abuelos, vecinos del pueblo, personas del monte, que contaban sucesos extraños como si fueran parte de la vida cotidiana. Siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar a los niños. Pero, después de lo que viví, ya no puedo negar que algo raro habita entre nosotros, algo que acecha en las noches más oscuras. Todo comenzó cuando recogimos a un perro que parecía perdido en el camino que lleva hacia los cafetales, a las afueras del pueblo. Vivimos en una zona retirada de la Sierra de Puebla, cerca de Zacatlán. Allí las noches no solo son silenciosas, son densas. La neblina cae con fuerza y convierte cualquier sombra en un misterio, y el aire se siente más frío, más pesado, como si algo invisible rondara entre los árboles. El perro estaba solo, grande pero delgado, con un pelaje corto y áspero, casi desgarbado. Su mirada no era la típica de un perro que busca cariño, era fija, penetrante, como si evaluara todo a su alrededor. Al principio solo le dimos chocolate, fue lo primero que se nos ocurrió para alimentarlo. Pensamos que solo estaba agradecido, pero pronto empecé a notar que su comportamiento era extraño. No ladraba ante extraños ni se movía de manera normal. Por las noches se quedaba inmóvil en el patio, mirando hacia el monte, como si escuchara cosas que nosotros no podíamos percibir. Detectaba cualquier alimento escondido, incluso las más pequeñas sorpresas que intentábamos darle. No era rebeldía, era algo más, algo que parecía más allá de lo común. Una noche decidí quedarme viendo televisión hasta tarde. Afuera, la neblina tapaba todo, y un frío incómodo recorría la casa. De repente escuché cómo se abría la puerta del patio. Al principio pensé que era alguno de mis padres, pero nadie más estaba despierto. La puerta se cerró muy despacio, con cautela. Volteé hacia el pasillo y vi una figura acercarse a la sala. Caminaba lenta, torpemente, como si no supiera cómo moverse. Cuando la reconocí, no podía creerlo. Era el perro, de pie sobre sus patas traseras, encorvado y tambaleándose, proyectando una sombra que no coincidía con su cuerpo. Sus ojos habían cambiado, ya no eran los ojos de un perro común. Tenían una luz rojiza, enfermiza, que me heló la sangre. Por momentos parecía una silueta humana mal hecha, luego volvía a ser un perro, pero nunca normal. No hizo ningún movimiento agresivo, solo me observaba. Después giró y se perdió entre la oscuridad del patio. No podía moverme ni respirar con normalidad. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, intenté explicarle a mi mamá lo sucedido. Me dijo que probablemente era un sueño provocado por el cansancio, que me había sugestionado con historias de terror. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Todo fue demasiado real. Desde ese momento, empecé a notar otras cosas extrañas. El perro ya no dormía como los demás. Se iba al fondo del terreno, donde empieza el monte, y se quedaba horas mirando hacia la nada. En las madrugadas escuchaba pasos pesados alrededor de la casa, pasos que no parecían humanos ni de ningún animal conocido. Lo vi muchas veces parado junto a un árbol, completamente inmóvil, observando mi habitación. Y en esos momentos, su silueta no parecía la de un perro. En el pueblo siempre se ha dicho que los nahuales pueden transformarse en animales y esconderse entre ellos, caminando entre nosotros sin que lo notemos. Desde esa noche, jamás permití que el perro entrara a mi cuarto. No quería quedarme a solas con él, a veces, al pasar cerca, sentía que me seguía con la mirada, como si midiera cada uno de mis movimientos. Cada vez que escucho la puerta del patio abrirse sola en la madrugada,
no puedo evitar pensar que quizás no fue un perro el que rescatamos aquel día. Quizás algo más encontró un lugar en nuestra casa para quedarse. Con el tiempo, adoptamos a otro perro, un husky llamado Yul. Su anterior dueño nos advirtió sobre comportamientos extraños, como ladrar durante la noche o comportarse inquieto en los días de luna llena. Como jóvenes, no le dimos importancia. Pero la primera noche, todo cambió. A eso de las 4 de la madrugada, Yul empezó a ladrar desesperado hacia un cuadro en la pared, un cuadro antiguo de una Catrina. Intenté calmarlo, pero su insistencia y tensión me hicieron sentir una presencia extraña en la casa. Durante varias horas, Yul no dejó de ladrar ni moverse inquieto. Al día siguiente, mi madre sugirió que quizás era por el cambio de hogar, pero yo sabía que había algo más. Pasaron semanas y el comportamiento extraño continuó, hasta que una madrugada me despertó a las 3, ladrando y corriendo hacia la ventana abierta. Lo seguí afuera y lo vi correr hacia una casa abandonada cercana. Sus movimientos no eran normales, se ponía de pie, tambaleándose, como un adulto mayor tratando de correr. Intenté detenerlo, llamándolo, pero lo vi desaparecer entre las sombras de la casa. El miedo me paralizó y no supe cómo reaccionar. Incluso la policía, que pasó después, notó algo extraño. Los ojos de Yul tenían una mirada diferente, perdida y con un tono rojizo en la boca. Nunca supe qué pasó exactamente esa madrugada, y preferí no contarle todo a mi familia. El perro nunca regresó, y a pesar de los años, cada vez que escucho ladridos fuera de mi casa, lo imagino esperándome, con esa mirada que aún me persigue en mis recuerdos. El pueblo donde vivo siempre ha sido tranquilo. Mi familia se dedica a criar animales para consumo personal, principalmente borregos. Durante ciertas festividades o cumpleaños, es costumbre preparar un borrego como platillo especial. Desde niño, ayudaba en este proceso, aprendiendo cada paso sin cuestionar nada. Hasta que ocurrió algo que me hizo replantear lo que creía normal. Una madrugada me desperté por ruidos extraños que provenían del exterior. Al principio pensé que eran insectos, pero al escuchar mejor, comprendí que eran voces, claras y cercanas. Provenían del corral de los borregos. Asomándome por la ventana, vi 2 borregos macho frente a frente, como si conversaran entre ellos, formando palabras y frases completas. Tragué saliva, incapaz de moverme del susto. No podía creer lo que mis ojos y oídos estaban percibiendo. Durante días noté un comportamiento diferente en los animales. Todo parecía más silencioso de lo normal. Ya no había peleas ni ruidos inesperados. Más tarde, cuando mi padre mencionó que quería preparar un borrego para el cumpleaños de mi madre, elegí a uno de los machos que había visto esa noche. No fue por venganza ni crueldad, solo era miedo, y un deseo de detener algo que no comprendía. En el momento exacto que el borrego fue sacrificado, el corral quedó silencioso, pesado, como si algo hubiera sentido el peligro. Nunca volví a escuchar a los borregos hablar, al menos no de la misma manera. El otro borrego también desapareció después, vendido para un evento en la iglesia. Desde entonces, he mantenido este secreto, sin contárselo a nadie, porque no quiero que vuelva a ocurrir algo así en nuestra casa. Más tarde, mi experiencia con los perros continuó. Recibí una manada de bulldogs para mi albergue, pero algo extraño empezó a suceder con el padre de la manada. No comía, solo se mantenía apartado y silencioso. Una noche, mientras estaba solo en el albergue, escuché una tos y murmullos que no podían provenir de ninguna persona conocida. Intenté revisar todas las puertas y ventanas, pero no había nadie. Cuando me dirigí a la zona de los perros, lo escuché decir frases incomprensibles, y vi cómo el perro grande parecía comunicarse con la hembra de manera inquietante. El miedo me paralizó. Llamé a las autoridades, pero no encontraron nada. Sin embargo,
Al volver a revisar, el perro me miró desde la esquina, con una mirada fija, fría y perturbadoramente humana. Nunca había visto algo así. Al día siguiente, al revisar nuevamente, encontré que la pareja de bulldogs había dejado a sus crías abandonadas, como si supieran que no podrían quedarse allí. Nada más ocurrió después, pero la sensación de inquietud permaneció conmigo. He pasado años tratando con perros y nunca había visto algo parecido. Y aún así, algunas noches, especialmente cuando todo está en silencio, recuerdo a aquellos borregos y perros, y el miedo que me recorrió el cuerpo. No entiendo del todo lo que ocurrió, pero sé que hay cosas que no podemos explicar, cosas que ocurren en las noches más oscuras y que, si las ignoramos, podrían quedarse entre nosotros para siempre. Con el tiempo comprendí que estas experiencias no se limitaban solo a los animales que teníamos en casa. Desde pequeño, había sentido que ciertos lugares del pueblo y de nuestra propiedad estaban cargados de presencias que no comprendía. Pero nunca me había enfrentado a algo tan concreto y aterrador como aquella noche en la que los borregos parecían hablar, o la manera en que Jules se comportaba en la casa abandonada. Empecé a ver patrones, detalles que antes pasaba por alto, como si la realidad estuviera mostrando capas que la mayoría de las personas no perciben. Cada vez que regresaba de atender el albergue de perros, sentía un peso diferente. No era solo el cansancio físico, sino algo más profundo, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía densa que no podía explicar. Los perros que necesitaban atención especial eran los que más me enseñaban sobre esta conexión entre lo natural y lo inexplicable. Observaba sus comportamientos, y en ocasiones podía sentir que reaccionaban a cosas que yo no alcanzaba a ver. Recuerdo una noche lluviosa, cuando me quedé tarde revisando a los perros enfermos. La temperatura era más baja de lo habitual, y la soledad del albergue hacía que cada pequeño sonido pareciera amplificado. Alrededor de las 11:40 de la noche, escuché una tos que no podía provenir de ningún ser humano cercano. Me levanté lentamente y revisé las puertas y ventanas, todas estaban cerradas. No había indicios de intrusos. Sin embargo, el sonido persistía, acompañado de murmullos casi imperceptibles, una voz grave que parecía hablarle a los animales. El miedo me paralizó por un momento, pero decidí mantener la calma. Me refugié en la recepción con llave, tratando de mantener la distancia, observando cualquier movimiento. Pasaron las horas y nada parecía suceder, pero mi intuición no me dejaba relajarlo. Cuando finalmente me atreví a salir, vi al perro que antes había estado apartado comunicándose con la hembra de la manada. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, y por un instante, sus ojos me parecieron humanos. Era algo que nunca debería haber visto. A la mañana siguiente, cuando revisé nuevamente, la cerradura de la guardería estaba abierta, aunque la había dejado bien cerrada. Los cachorros estaban solos, dispersos por el lugar, y la pareja de bulldogs había desaparecido. Fue un alivio saber que no hubo daños graves, pero también una sensación de inquietud que me acompañó durante días. Comprendí que, aunque no pudiéramos explicar estos eventos, algo dentro del mundo animal y de lo inexplicable se estaba manifestando frente a mí. Todo esto me hizo recordar a Chocolate, el primer perro que adoptamos en casa. Su comportamiento era tan extraño como educativo al mismo tiempo. A diferencia de los otros perros, parecía comprender nuestras palabras, obedecía y reaccionaba de manera consciente, como si realmente entendiera la intención detrás de cada gesto. Por las noches, solía acercarse a nuestras camas, darnos 3 palmaditas con su pata y luego retirarse a descansar. Al principio creí que quería salir al baño, pero pronto comprendimos que era su manera de despedirse, de darnos buenas noches, como un ritual silencioso. Una noche, mientras me levantaba al baño, observé algo que aún me persigue en la memoria. Chocolate no estaba en su lugar habitual en el sofá. Al levantar la vista, vi una figura negra, grande, sentada donde solía estar el perro.
Parpadeé varias veces, convencido de que era una ilusión, pero no lo era. La figura giró hacia mí, mostrando un rostro sorprendentemente familiar, el rostro del vecino que había cuidado del perro antes de que llegara a nuestra casa. Retrocedí, intentando alcanzar el interruptor de luz, pero justo en ese instante, la silueta desapareció como humo, y Chocolate apareció, meneando la cola como si nada hubiera pasado. Al día siguiente le conté a mi madre lo sucedido. Su reacción no fue de sorpresa, sino de aceptación. Me confesó que cuando se quedaba sola en casa, a veces escuchaba la voz de un hombre hablándole, aunque nunca lo veía. Ella relacionaba estas experiencias con Chocolate, quien era extremadamente celoso y protector, y solo permitía que nuestra familia se acercara a él. Comprendí que, de alguna manera, Chocolate había adoptado una función que trascendía lo común, cuidando a la familia de una manera que no podíamos comprender del todo. Con el tiempo, mi madre enfermó gravemente del estómago y tuvo que permanecer varios días en el hospital. Durante ese tiempo, Chocolate dejó de comer y permaneció decaído en el sofá. No jugaba, no se movía, parecía haber perdido toda vitalidad. Pero en cuanto mi madre regresó, delicada tras su cirugía, el perro no se separó de ella ni un instante. Dormía sobre sus piernas, permanecía atento a cada movimiento. Finalmente, cuando mi madre se recuperó por completo, Chocolate falleció repentinamente, a su lado, mientras dormían. Su descripción del hombre me congeló, piel pálida, cabello oscuro, ojos tristes, mirándola desde la esquina. Esa noche apenas dormí. Cada crujido en la casa me sobresaltaba, y sentí de nuevo la opresión familiar en el pecho, la misma sensación que había creído enterrada años atrás. Mi hija continuó mencionando al Señor, diciendo que hablaba sobre promesas antiguas y cosas que yo había hecho sin comprender sus consecuencias. Todo lo que empieza con sangre no termina con vida, me dijo, usando palabras que Lisander había pronunciado en el ritual. Una madrugada, al levantarme para revisar a mi hija, sentí un tirón en la palma de mi mano, justo en la cicatriz que había permanecido dormida durante años. La conexión que creí extinguida estaba despertando de nuevo, pero ahora a través de ella. Comprendí que el pacto nunca había muerto, solo había cambiado de lugar, buscando otra forma de mantenerse activo. Cada noche, al apagar la luz de su cuarto, sentía un peso en el aire, la certeza de que no estábamos solos, y que lo que manchamos de sangre nos perseguiría, siempre muy cerca. Si has sentido curiosidad por historias como esta y quieres seguir descubriendo relatos que te erizan la piel, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada semana traemos relatos que te harán mirar a tu alrededor con más cuidado, porque nunca sabes qué puede estar acechando en las sombras.